Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de estudiantes que aprobaron y reprobaron un curso. Me disculpo de antemano por mi voz, está un poco enfermo, pero bueno, esperemos que salga adelante este video. Mis estudiantes lo necesitan. Entonces vamos a ver, el problema es el siguiente. Luisa, la profesora de lógica de programación, necesita un programa con el cual pueda identificar los nombres y la cantidad de estudiantes que aprobaron, así como los que reprobaron la materia. El programa debe preguntar al usuario el nombre y las notas definitivas por la cantidad de estudiantes y la profesora desea que la nota mínima para aprobar se ingrese al programa al momento de ejecutarlo. El programa debe garantizar que las notas estén entre 0 y 5, esa es una regla aquí en nuestra universidad, además de no permitir ingresar cantidades negativas. Bueno, ustedes ya saben que en este curso la idea no es pasar del enunciado directo a la codificación, sino que utilizamos los elementos del pensamiento computacional para resolver problemas. Disculpen ahí. Entonces el primer elemento es la abstracción y tenemos dos preguntas que nos orientan. La primera es ¿qué se solicita finalmente? Es decir, ¿cuál es el problema? Entonces el problema aquí es identificar los nombres y las cantidades de estudiantes que aprobaron y reprobaron el curso. Si ese es el problema, entonces la siguiente pregunta es ¿cuál es la información que es relevante para resolver ese problema? Entonces la información relevante es, primero, el valor de la mínima nota para aprobar, que debe estar entre 0 y 3. La cantidad de estudiantes, que debe ser mayor que 0. Los nombres de los estudiantes y la nota definitiva por cada estudiante, también entre 0 y 5. Una vez que ya tenemos claro el problema y la información que es relevante, entonces pasamos al siguiente punto del pensamiento computacional, que es la descomposición, es decir, qué acciones se requieren para resolver el problema, ya sea que las ejecute una persona o una máquina. En este caso, las acciones son, vamos a ingresar los datos relevantes, es decir, vamos a ingresar el valor de la mínima nota para aprobar, vamos a ingresar la cantidad de estudiantes, vamos a ingresar los nombres de los estudiantes, vamos a ingresar las notas definitivas por cada estudiante, vamos a obtener el listado de los estudiantes que aprobaron, vamos a obtener el listado de los estudiantes que reprobaron, vamos a generar un mensaje de salida y por último vamos a mostrar ese mensaje de salida. Ahora, recordemos que más adelante cuando estemos en la codificación, esta descomposición se va a convertir o se tiene que convertir en los pasos que hay en nuestra función principal o el main. ¿Listo? Pero bueno, eso será más adelante. Ahora, ustedes ya saben que a veces necesitamos entrar en detalle en algunos de estos pasos cuando no tenemos claridad de cómo se hace. En este momento yo espero que ingresar valores como la cantidad de estudiantes, el valor mínimo, no tenga ningún inconveniente. Sin embargo, cuando hablamos de ingresar los nombres, entonces ahí tenemos un plural, cómo ingresar varios datos, varios nombres. Entonces para poder resolver ese problema necesitamos entrar en detalle en un tema nuevo y en este caso se llaman las estructuras contenedoras de información o también conocidas como estructuras de datos. Vamos a comenzar con dos estructuras básicas. La primera se llaman los arreglos. Entonces un arreglo es un grupo de variables del mismo tipo que se encuentran contiguas en la memoria del computador y eso es muy importante. Una vez que usted crea un arreglo, él se crea completamente contiguo en la memoria. Eso tiene unas ventajas y por supuesto trae unos inconvenientes. Ahora, cada celda de esas variables tiene asociada una posición, un índice que facilita el acceso. Entonces, si yo tengo un arreglo A que tiene n posiciones, entonces tengo las celdas desde el 0 hasta el n-1. ¿Listo? Ahora, para acceder a cualquier celda, entonces yo utilizo el nombre del arreglo y la posición, ahorita vemos cómo, para llegar a un elemento o para obtener el valor que hay en esa celda, en ese elemento. Ahora, un arreglo tiene un detalle, que una vez creado yo no puedo cambiar el tamaño. No quiere decir que yo no pueda crear un arreglo y después agregarle un elemento o borrarle un elemento. Lo puedo hacer, solo que esa operación es algo costosa computacionalmente. Ya vamos a entrar en detalle en ese aspecto. Entonces vamos a suponer que queremos guardar algo en la celda 2 del arreglo llamado A. Entonces lo debo colocar A entre corchetes, la posición o índice, en este caso 2, y el valor que yo quiero guardar, en este caso 5. Ahora, si queremos obtener el valor que hay en la posición 2, en la celda 2, entonces lo hacemos así. Vamos a suponer que queremos guardar en la posición 3 de A el resultado de operar 2 más lo que hay almacenado en la posición 2 de ese arreglo. Entonces lo escribo de esa manera, A entre corchetes 3, porque ahí es donde yo quiero guardar el resultado, igual a 2, o asignele más bien el valor de 2 más lo que hay almacenado en la posición 2 del arreglo A. En este caso es un 5. Se hace la operación que es 7 y 7 se almacena entonces en la celda en la posición 3.
Entonces, como ven, es muy fácil de operar, es como tener muchas variables, solo que esas celdas de esas variables pues están numeradas dada su posición y ya, eso es todo lo que es un arreglo. Y es una estructura muy útil en la programación. Ahora, veamos lo que yo quise decir cuando digo que si necesito, por ejemplo, borrar una celda, ¿cómo lo hago? Entonces, en los arreglos, como ya se menciona y está escrito en la parte inferior de la diapositiva, yo no puedo cambiar el tamaño. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca crear un nuevo arreglo un poco más pequeño, pasar todos los elementos que me interesan e ignorando el elemento que yo quería borrar. Y luego descarto el arreglo A. Entonces observen que computacionalmente es costoso, porque si ese arreglo A es muy grande, para borrar una celda tendría que crear otro arreglo igual de grande menos una celda, mover todos los elementos, copiar más bien todos los elementos y luego destruir el primer arreglo. Entonces no es que no se pueda hacer, pero es costoso computacionalmente. Ahora, si yo quisiera agregar, pues es algo similar. Yo debo crear un arreglo más grande, pasar todos los datos del arreglo original y el nuevo dato. Entonces, y destruir, por supuesto, el arreglo A y quedarme con el nuevo arreglo. Entonces sí se puede, pero ya sabemos que es costoso. Entonces ahí es donde entra la estructura de datos que se encuentra a la derecha, las listas. Entonces las listas son un grupo de variables del mismo tipo que no requieren estar contiguas en la memoria. Podrían estar, no pasa nada, pero no tienen que estar contiguas. Eso tiene unas ventajas muy interesantes, como ya vamos a ver. Cada celda, en este caso se llama un nodo, tiene asociada también una posición. Entonces se comportan como si fuera un arreglo, solo que tiene una ventaja de que como ellos no están contiguos en la memoria, yo sí puedo fácilmente agregar y destruir nodos de esa lista. Ahora, el acceso a cualquier celda puede ser lento. ¿Por qué? Porque observen que eso es como si tuviéramos vagones de un tren. Si yo quisiera ir al último vagón, entonces tendría que recorrer toda la lista hasta llegar allá. En cambio, los arreglos, dado que son variables del mismo tipo, la computadora fácilmente puede decir si una celda tiene un tamaño de tanto y usted quiere ir a tal posición, hace una multiplicación y como está contiguo en la memoria, pues cae directamente en el dato. Entonces el acceso es muy rápido. Pero agregar y eliminar celdas es algo costoso. En cambio, en las listas, eliminar nodos y agregar nodos es muy sencillo, pero recorrer la lista pues tomará un tiempo. Entonces, unas por otras, ¿cierto? Entonces, una vez creada la lista, yo sí puedo alterar su tamaño. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero adicionar ese nuevo nodo llamado P. ¿Qué tengo que hacer? Debo crear el nodo y luego debo conectar ese nodo a la lista de la manera correcta, ¿cierto? ¿Qué es la manera correcta? Observe que el nodo 1 tiene una flechita al nodo 2 y el nodo 2 al 3 y así hasta el último. Observe que también tiene n-1 porque comienza en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es conectarlo? Pues que ahora el nodo 1 debe apuntar al nuevo nodo y el nuevo nodo al 3 y continúa la lista. ¿Listo? Entonces ahí agregamos ese vagón a ese tren, ¿cierto? Por lo contrario, si yo quiero eliminar ese nodo, pues lo único que tengo que hacer es desconectarlo, es decir, que el nodo 1 ahora ya no apunte al nuevo que era el 2, sino al que ahora es el 3, y se destruye ese nodo. Mire que los índices cambian porque en realidad no son índices, sino posiciones, ¿cierto? Es la posición en la lista. Entonces un nodo estaba en posición 3, ahora pasará al 2 porque usted borró un elemento, no queda asociado a ese elemento. Quería aclarar algo, hay unos pocos lenguajes donde la numeración comienza en 1, pero la mayoría de los lenguajes que estamos trabajando están en 0, en este caso Python en 0 y Java que lo van a trabajar después también en 0. Bueno, muy bien, estas son las dos estructuras básicas que quiero mostrar. Sin embargo, voy a mencionar que existen otras estructuras de datos y mis estudiantes tienen en un semestre posterior un curso completo de estructuras de datos. Tal vez dentro de un par de semestres haga un curso en YouTube sobre estructuras de datos, pero de momento solo quiero hacer una introducción para que tengan una idea. Entonces, si el último nodo de esa lista apunta al primero, entonces esa lista se llama lista circular, solo por dar un nombre allí. Si los nodos tienen referencias entre sí, entonces se llama una lista doblemente enlazada. Observen que en la lista circular que está al lado izquierdo o en la lista que mencioné hace un poco que se llama una lista sencillamente encadenada, si yo estoy en el nodo 2 y quiero ir al nodo 1 que está al lado izquierdo, pues no tengo una flecha para ir. En este caso de la lista circular tendría que ir hasta el final, volver al 0 y volver al 1. En cambio en la lista doblemente enlazada yo sí me puedo mover fácilmente de izquierda a derecha. Entonces, dependiendo del tipo de problema que yo quiera resolver, pues utilizaría una u otra estructura. Para eso es el curso de estructuras de datos, en entender las distintas estructuras de datos que existen, las características y cuándo sería bueno utilizar una u otra. Existen muchas más estructuras de datos, solo por mencionar algunas. Las pilas, que al final de este curso voy a hablar un poquito más de la pila o del stack.
es una estructura que se llama una estructura LIFO. El último que entra en la estructura es el primero que sale, como yo tener una pila de platos o una pila de libros. El último libro que usted pone sobre esa pila es el primero que usted coge. Entonces así funciona. Cuando yo implemento una estructura, ya sea con una lista o con un arreglo, que se comporta de esa manera, entonces se le llama una pila. Ahora, una cola, o también llamada fila para algunos, es simplemente una estructura de tipo FIFO. El primero que entra es el primero que sale. Entonces el primero que llega al banco es el primero que entra, ¿cierto? El primero que está haciendo fila en la tienda es el primero a ser atendido. Entonces una FIFO, una cola, se puede implementar también con listas, con arreglos, pero si tiene ese comportamiento que acabo de mencionar, entonces se le considera una cola. Existen otras, como los diccionarios, que es como si fuera un arreglo, solo que en lugar de usar índices o las posiciones, utilizo llaves, palabras. Entonces yo puedo tener como un diccionario real una palabra y luego ir a buscar la definición. ¿Listo? Más adelante en este curso hablaremos un poco más de eso. Existen otras estructuras de datos como los árboles binarios, que son nodos que tienen ya no se conectan con uno, sino con dos nodos más, y ellos van construyendo una estructura como la que aparece en la imagen. Y existen otros árboles, los enearios, los ABL, los rojos negros, los B, los B+, en fin, muchos más. Existen nodos que se pueden conectar de otras formas, que se llaman grafos. Y así como estas estructuras, hay muchas más, como por ejemplo el montón, que es un tipo especial de árbol que se utiliza mucho, el heap. Bueno, esta era solo una introducción para mencionarles pues que estructuras de datos hay muchas, pero en este curso no vamos a trabajar todas ellas, ¿cierto? Disculpe. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Resulta que en Python, y es importante tener claro esto, no existe de forma nativa los arreglos. Lo que existen son listas, conjuntos y diccionarios, que se van a trabajar más adelante. Entonces, en Python, si yo escribo una línea como esa que está ahí, A igual, entre corchetes son 0 por n, lo que estoy haciendo es creando una lista de n elementos y cada elemento, cada nodo, con un 0 adentro. ¿Listo? Dependiendo del valor, pues yo pongo un 8, entonces creo una lista de n posiciones, cada nodo con un 8 dentro. Ahora, solo por simplicidad en los dibujos, vamos a seguir dibujando las listas como si fueran arreglos, por lo que es más fácil dibujar esa tablita que esa lista llena de flechas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al final se va a comportar igual, solo que voy a poder fácilmente adicionar y eliminar nodos o celdas. ¿Listo? Entonces, solo por simplicidad lo vamos a dibujar como un arreglo, pero ya que quede claro, en Python no existen los arreglos. Otros lenguajes como Java, como C, sí hay arreglos, pero en este no. Pero vamos a usar una lista como si fuera un arreglo, igual se comporta igual, ¿cierto? Salvo pues que el tamaño es dinámico. Y también se puede en Python y en otros lenguajes también crear una lista ya con unos valores predeterminados. Entonces yo puedo decir A igual corchetes y poner unos valores. Entonces ya sabe que eso se va a crear así. Hay una lista que en el nodo 0 tiene un 7, en el nodo 1 tiene un 9 y en el nodo 2 tiene un 2. Y ya sabemos que si queremos llegar al 9 tendríamos que decir A entre corchetes 1, que es la posición. Si quiero llegar al 2 sería A entre corchetes 2, que es la posición, casualmente coincide con el valor. Si quisiera llegar al 7, entonces sería A entre corchetes 0, que es la posición, y obtengo el 7. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver otra cosita más. Yo también puedo crear una lista vacía, es decir, pongo los corchetes sin nada dentro y eso quiere decir que hace una lista vacía, no tiene ningún tipo de elemento. Y yo puedo fácilmente colocar un elemento al inicio de la lista o al final de la lista o en medio de la lista. Veamos un ejemplo. Si yo tengo A corchetes vacíos, pues estoy creando una lista vacía. Luego puedo decir A es igual a lo que lo tiene A, que es una lista vacía, más y entre corchetes el valor que me interesa, inclusive pueden ser varios. Entonces lo que estoy haciendo ahí es unir esas dos listas, una que está vacía y una que solo tiene el 4. ¿Qué obtengo? Pues la lista que tiene el elemento 4. Perfecto, solo un elemento, posición 0. Pero si yo lo hago de esta otra manera, que es equivalente, por cierto, a la línea anterior, A más igual entre corchetes 7, lo que estoy diciendo es a A asígnele el valor que tiene, que es una lista que tiene un 4, unido con la lista que tiene un 7. Entonces, ¿qué obtengo ahí? Obtengo una lista que tiene un 4 y un 7. Entonces, estoy agregando elementos al final. Ahora, si lo quiero adicionar al inicio, pues ya lo vamos a ver. Otra forma de agregar al final también es utilizando una función, o sea, A, que es el nombre de la lista, punto append, y el valor que yo quiero, en este caso 5, y también va a quedar al final. Perfecto, entonces cualquiera de esas estaría bien. Si yo quiero agregarlo al inicio, observen
¿dónde está el cambio? Yo diría, asígnele a la lista que tiene un 3 unida con la lista A. Entonces, si la lista A tenía un 4, un 7 y un 5, pues el 3 va a quedar en la parte inicial, o sea, va a quedar una lista que tiene 3, 4, 7 y 5. Recuerde que lo estamos dibujando como arreglos, simplemente por simplicidad del dibujo, pero son listas, pero se comportan igual, no hay problema. Si quisiera agregar algo en medio de una lista, entonces puedo usar también una función de Python que se llama insert. Entonces yo le digo a A, que es la lista, punto insert en la posición 2 el valor de 0 y va a quedar en la posición, o sea, 7 que estaba antes en la posición 2 ahora va a quedar en la posición 3 y en esa nueva posición 2 queda el 0, ¿cierto? Mire que las posiciones se van ajustando, no quedan fijas al valor, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y Python tiene muchas otras funciones que vamos a ir trabajando, como por ejemplo la función length, que la vamos a utilizar mucho más adelante para mirar cuál es la longitud de una lista, ¿cierto? O podemos ordenar una lista, ya sean números o cadenas. Es muy importante tener en cuenta que no todos los lenguajes de programación tienen estas funciones, las de agregar cosas a la lista, ordenar una lista o saber la longitud de una lista o un arreglo. Ejemplo, C, por ejemplo, no tiene arreglos, pero yo tengo que pasarle, tener guardado la longitud del arreglo. No tengo una función que me diga la longitud del arreglo, ¿cuál es? En cambio, Java y Python sí la tienen, como otros lenguajes. Bueno, una vez que ya tenemos como un panorama muy general del concepto de lista y arreglo, que es lo que vamos a utilizar, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para ingresar los nombres? Pues fácilmente, vamos a crear una lista, ¿cierto? Del tamaño de la cantidad de estudiantes y vamos a ir preguntándole al usuario una cadena y vamos a ir guardándola. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora sí, ¿cómo vamos a ingresar las notas? También vamos a crear una lista en este caso de números reales, en donde vamos a guardar las notas. Observen algo, son dos listas distintas, sin embargo, el índice o la posición es la que va a estar asociando los dos valores. Es decir, ¿cuál es la nota de Pablo? Pablo está en la posición 2 de la lista de nombres, entonces la definitiva de él debe estar en la posición 2, pero de la lista de definitivas. Es decir, que Pablo tiene una definitiva de 3.8. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo obtengo yo el listado de los estudiantes que aprobaron? Entonces, ¿qué hago? Debo recorrer la lista que tiene las notas definitivas y empezar a preguntar, ¿esa nota que está ahí almacenada es que ganó? Recuerden que la nota de mínima la ingresa el usuario. Si asumimos que va a ser un 3, como en nuestra universidad es un 3, pero hay otras donde yo sé que son 3.5 y 4, cosas así, entonces vamos a suponer que es 3. 4.3 es mayor o igual a 3, sí. Como es sí, entonces voy y busco en la posición 0, en la misma posición donde dijimos que sí, lo busco en el otro, obtengo que es Diana y eso lo voy guardando en una lista, ¿cierto? Esos serían los nombres de los estudiantes que aprobaron. Y paso a la siguiente posición de las definitivas y pregunto, ¿la definitiva 2.6 es que ganó? Ah, no, esa no ganó. Ah, ok, perfecto, no pasa nada. Paso a la siguiente posición. ¿3.8 ganó? Sí, sí ganó porque es mayor o igual a 3. Entonces voy a la misma posición 2 que estamos en este momento, pero del arreglo nombres, y es Pablo. Entonces Pablo lo agrego a la lista que aprobaron. ¿Listo? Mire cómo va funcionando. Paso a la siguiente posición y digo, 4.7 ganó, es decir, es mayor o igual a 3. Sí. Entonces voy a la posición 3 del otro arreglo que es José, traigo el nombre y lo voy guardando. Y acabo de recorrer ya la lista de definitivas, entonces ya el resultado de la lista de aprobaron son los nombres de los estudiantes que ganaron la materia. De manera similar, pues lo hacemos para los que reprobaron. Arranco preguntando, ¿4.3 es menor a 3? ¿Perdió? Sí. Ah, no, perdón, no es, entonces no pasa nada. Esta sí. 2.6 perdió, es decir, es menor a 3, sí. Entonces a la posición 1 voy a los nombres, que es María, y lo agrego a mi lista de reprobar. Continúo con la siguiente posición. 3.8 es perdió, o sea, es menor a 3, no, entonces no pasa nada. 4.7 es perdió, o sea, es menor a 3, no, entonces no pasa nada. Y termino. Entonces ya quedó al final con dos listas, una con los nombres de los estudiantes que reprobaron, en este caso es solo uno, María, y otra lista con los nombres de los estudiantes que aprobaron, en este caso Diana, Pablo y José. Entonces genero el mensaje de salida, que es una cadena que va a decir, los estudiantes que aprobaron son Diana, Pablo y José, y son en total 3, y los estudiantes que reprobaron son María, pues en este caso es uno solo, pero bueno, está bien, y son en total 1. Por supuesto se puede mejorar un poquito en el español, pero pues la idea está bien. Y al final vamos a mostrar ese mensaje que acabamos de generar pues al usuario en la pantalla. ¿Listo?
Entonces miren que una vez que uno ya tiene claro, y vuelvo y aclaro eso, el qué, entonces la codificación pasa a ser muy mecánica. Si uno no tiene claro el qué va a hacer, pues así sepa todas las instrucciones del lenguaje, se vuelve muy complicado hacerlo. Y ahí es donde hay una brecha enorme. Profesor, no sé cómo pasar del enunciado al código. Por supuesto que no sabe, porque no ha hecho el análisis. No se ha sentado a pensar primero cómo va a ser la cosa, no cómo en el lenguaje, sino qué pasos tiene que hacer para resolver el problema. El qué es más importante que el cómo. El cómo usted se lo pregunta a un asistente de estos de inteligencia, lo pregunta al vecino, me pregunta a mí, el cómo hago esto en Python, pero que uno sepa que tiene claridad en qué es lo que está haciendo, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, antes vamos a ver. Eso ya lo he dicho varias maneras. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Aplicar el reconocimiento de patrones, es decir, cuáles son esas funciones que ya hemos desarrollado en otros ejemplos y que podemos reutilizar aquí. En este caso vamos a reutilizar ingresar entero mayor que para poder preguntar la cantidad y evitar que nos den cantidades negativas. Ingresar un real en un rango porque necesitamos que las notas estén entre 0 y 5 y usted puede sacar 3.7 si es real. Vamos a ingresar un texto porque vamos a preguntar los nombres de los estudiantes y vamos a mostrar un mensaje. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vámonos a nuestro Visual Studio. Aquí lo tenemos. Y vamos a colocar un nuevo problema acá. 34. No me fijé bien en qué número vamos. 34. Listo. Espero que no lo hice otra vez. 34. Aprobaron. Aprobaron. Listo. Reprobaron. Punto Python. Perfecto, ya está aquí. Bueno, ustedes ya saben que siempre que hacemos un programa en este curso, lo primero es que vamos al programa anterior, buscamos la licencia que tenemos por acá, el comentario inicial, cerramos esto y lo pegamos. Entonces un programa que muestra la lista de estudiantes que aprobaron y reprobaron el curso, un curso, así sencillo. Autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, fecha, abril, ya estamos en mayo del 2023 y la licencia en este caso es la GNU GPL versión 3. Ya está. ¿Qué sigue luego? Luego vamos a colocar acá, le vamos a decir a Python que de ese módulo de apoyo, ya en este curso ya ustedes saben que hemos venido creando un módulo de apoyo. Aquí está el módulo de apoyo, por aquí está, en el cual tenemos una serie de funciones que vamos a ir reutilizando. Acá, ya que me acordé, en el video anterior les expliqué cómo modificar este módulo de apoyo para poder tener un modo gráfico. Y les mencionaba de que colocáramos este comando tk.geometry 0x0 para que no abriera la ventana donde normalmente se diseña la interfaz. ¿Por qué no? Porque vamos a usar solo diálogos. Y esperaba que esta funcioncita en todos los sistemas operativos no abriera ninguna ventana, como sucede en este. Pero no es así. Entonces la vamos a borrar. Vamos a quedarnos solamente con esta línea. Esta línea sí impide que se abra esa ventana que no estamos utilizando en este curso. Y utilizamos solo los diálogos. Entonces vamos a hacer ese pequeño ajuste. ¿Listo? Y ya sabemos del curso anterior que si yo coloco aquí true, entonces voy a tener modo gráfico, pero si dejo falso voy a tener la interfaz tradicional de modo texto. Te lo voy a dejar así por ahora. Mi interés no es ahorita trabajar en modo gráfico. Ok, entonces vamos a importar acá todas las funciones que dijimos en el análisis que íbamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar ingresar entero mayor que para la parte de las cantidades. Vamos a ingresar real rango para las notas entre 0 y 5. Vamos a ingresar texto, aquí está para los nombres, y vamos a mostrar mensaje. ¿Listo? Todas esas funciones entonces están aquí en nuestro módulo de apoyo. Por si alguien no tenía claro, ingresar texto, véalo, acá está, ¿cierto? Esta es la validación para saber si estoy con modo gráfico, pues se utiliza esta instrucción para modo gráfico o esta para modo texto. Tenemos la de mostrar mensaje, esta, lo mismo, si estoy usando modo gráfico se utiliza esta función y si no se usa el print tradicional. Tenemos también la de ingresar real en el rango, que está acá, donde está la validación y se hace una lectura de un número real normal y se verifica que esté dentro de los valores mínimo y máximo que se especifican.
Si no están, pues se muestra el error y vuelve y se pregunta hasta que el usuario ingresa un valor que sea válido, que esté en el rango. Y así pues con las otras funciones. ¿Listo? Lo voy pasando ahí suavemente, por si alguien no tiene todo el módulo, pues puede ir copiándolo. ¿Listo? Ahora vamos a agregar más funciones aquí para que nos faciliten la resolución de problemas pues, de este tipo que necesitan listas. Ok, entonces ya podemos cerrar el módulo y vamos a cerrar acá también. Perfecto. ¿Qué sigue luego? Entonces recuerden que después de que nosotros hemos definido las funciones que vamos a importar de nuestro módulo de apoyo, entonces definimos las constantes. En este caso vamos a definir tres constantes. Una que se llama cantidad mínima, 0, una que será la nota mínima, que va a ser 0.0 porque es un número real, la nota máxima, que es 5.0. Entonces, si en su universidad son valores diferentes, pues simplemente cambia ahí. Y esa es precisamente la idea de las constantes. Darle legibilidad al código para no tener números por ahí como extraños, que será ese 0.0 o ese 5.0, etcétera, etcétera. Darle un nombre a esas constantes, a esos valores. Y dos, tener un lugar donde podamos fácilmente modificar esos valores, sin estar buscando esos valores de 0 o 5 por todo el código, a ver dónde están. Bueno, luego hacemos la función principal. Ya saben que esta función principal no es obligatoria en Python y la invocamos acá, sino que lo hacemos es para que uno, tengamos una función donde esté toda la descomposición que dijimos hace un rato, todo está ahí, y dos, para que mis estudiantes se vayan familiarizando con el uso de una función principal que sí van a necesitar en segundo semestre en Java. Entonces por ahora vamos a dejarlo así. ¿Qué sigue? Entonces recordemos la descomposición, que era lo que decía. Entonces lo primero, vamos a preguntar la cantidad de estudiantes. Entonces cantidad de estudiantes va a ser igual a quién. Entonces recordemos que vamos a utilizar esta función que traíamos del módulo, que se llama ingresar entero mayor que. Y esa función, ya estando en nuestro módulo, nos dice que necesita una información para operar. Primero un mensaje, entonces ingrese la cantidad de estudiantes. ¿Listo? Y como es mayor que, pues necesita saber mayor a qué valor, en este caso a cantidad mínima. Y listo, esta función entonces ya me garantiza que el valor que queda almacenado en esta variable llamada cantidad de estudiantes es un valor que es mayor que el valor de esta constante, que en este caso es 0. ¿Listo? Y además me garantiza que sea un número entero válido. Si yo coloco algo que no es válido, pues va a sacar un error y me va a volver a preguntar, tanto en modo gráfico como en modo texto. Bueno, ya está. Entonces, según nuestra descomposición, ya ingresamos la cantidad de estudiantes. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ingresar la nota mínima para ganar. Entonces vamos a decir nota mínima para aprobar. Entonces esta nota vamos a ingresar un número real en el rango, ¿cierto? Un número real en rango, que también está en nuestro módulo que hicimos en un video anterior. Aquí le vamos a decir ingrese la nota mínima para aprobar. ¿Listo? Y ella necesita dos valores. Entonces en este caso es nota mínima y nota máxima. Listo. Entonces esta función me garantiza que el valor que queda almacenado en esta variable es un número real válido que está entre la nota mínima y la nota máxima incluidas. Entonces eso impide que el usuario vaya a colocar por accidente o intencionalmente una nota que esté por fuera de ese rango o inclusive negativa. Bueno, ya está. ¿Qué sigue luego? Vamos a pedirle al usuario que ingrese los nombres. Entonces vamos a decir aquí nombres estudiantes. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a utilizar una función por primera vez, entonces va a estar en este programa aquí, pero al final del video entonces vamos a coger esta función y nos la vamos a llevar para el módulo, para que en los siguientes videos donde necesitemos preguntarle al usuario varias cadenas como otros nombres, entonces no tengamos que volverla a escribir. ¿Listo? Entonces vamos a decir acá, vamos a llamarla ingresar n, solo para indicar que son varios textos. Podríamos llamar la cadena también, textos. Listo. Y vamos a colocar aquí ingrese el nombre del estudiante. Mire que intencionalmente no voy a colocar, como siempre lo hago, un 2 puntos espacio. ¿Por qué? Porque yo quiero que, como él me va a preguntar varios nombres, n,
Entonces yo quiero que en la pantalla salga, ingrese el nombre del estudiante 1, por ejemplo, de 5, 2 de 5, 3 de 5, para uno saber dónde va y cuánto le falta. ¿Listo? Porque si uno no hace eso, pues el programa se queda como que si estuviera volviéndole a preguntar a uno el nombre y uno queda, pero ¿por qué me está volviendo a preguntar? Si ya le he ingresado nombres válidos. Entonces simplemente es para ayudar un poco al usuario. Y como es n, entonces tenemos que decirle cuánto es, en este caso la cantidad de estudiantes. Entonces cantidad de estudiantes. Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad de esta función que no hemos hecho? Pedirle al usuario este número de veces un texto. En este caso, esos textos van a ser los nombres de los estudiantes, tal y como lo hicimos pues en la presentación. Ya tenemos los nombres. Ahora, ¿qué me falta? Las notas de los estudiantes. Entonces, notas estudiantes. Estas variables entonces van a tener esas listas, ¿no? En este caso vamos a usar algo similar, ingresar n real rango. Entonces esta función lo que va a hacer es que me va a preguntar varios, o sea n, varios números reales que estén en un rango. Entonces lo mismo, vamos a colocar un texto acá para orientar al usuario que diga ingrese la nota. Listo, sin los dos puntos ni nada. Coma, la cantidad de estudiantes. Coma, como este es rango, entonces la nota mínima, coma, y la nota máxima. Entonces mire que nada de lo que estamos haciendo aquí debería ser raro. Es la descomposición que dijimos en la presentación. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que preguntar la cantidad de estudiantes, preguntar la nota mínima, preguntar los nombres y preguntar las notas. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya vamos para allá. Pero primero vamos de lo general a lo particular, ¿cierto? Muy bien. Ya está, ya tenemos todos los datos de entrada. Está en la entrada. ¿Qué sigue? El procesamiento. Te voy a dejar un espacecito solo para que no se vea como todo tan pegado allí. Entonces vamos a decir aquí estudiantes que aprobaron. Entonces vamos a hacer una función, obtener estudiantes que aprobaron. Listo, ya está. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función es la que me va a devolver, recuerden, la lista con los nombres de los que aprobaron. Entonces, ¿qué argumentos necesita? ¿Qué información necesita esa función que no hemos hecho? Pues necesita, por supuesto, los nombres de los estudiantes, porque si no, ¿cómo va a sacar los nombres? ¿De dónde los va a sacar? Necesita las notas de los estudiantes y necesita la nota mínima para aprobar. Nota mínima para aprobar. Ya está. ¿Listo? Nombres. Aquí lo puse mal. Menos mal él me va marcando diciendo, usted no está usando esta función, entonces aquí está. Entonces, de nuevo, esta función, que ya la vamos a construir, ¿qué necesita? La lista de los nombres, la lista de las notas y la nota mínima. ¿Para qué? Para hacer el proceso que mostramos en la presentación, es decir, ir recorriendo esta lista, comparándola con la nota mínima, y si corresponde a que aprobó, es decir, mayor o igual a ese valor, entonces yo voy guardando, de aquí saco el nombre y lo voy guardando en la lista que va a retornar y va a quedar almacenado aquí. De forma similar, entonces vamos a hacer para los estudiantes que reprobaron. ¿Listo? Estudiantes que reprobaron. Entonces obtener estudiantes que reprobaron. Esto se puede hacer de mil maneras. Vamos a hacerlo en otro video de otra forma para que vean cómo sería. ¿Cierto? Podría ser estudiantes que ganaron y perdieron. Bueno, el nombre ya. Trato de hacerlos para mantener la coherencia entre los nombres acá. Entonces, si estos son los que aprobaron, pues aprobaron, reprobaron. Bien, los nombres, la estudiante y la nota mínima. Exacto, lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Simplemente la decisión que va adentro. Los que aprobaron son que tienen notas mayores iguales a esta nota mínima, y los que reprobaron son los que tienen notas menores a esa nota mínima. Ok, esta sería la parte del procesamiento. ¿Qué sigue ahora? Bueno, faltaría una cosa aquí, que es el mensaje, se me estaba olvidando. Mensaje, notas. Y le vamos a decir generar mensaje, que también no está hecha. Mensaje, notas. ¿Y qué le vamos a pasar a esta función? Entonces simplemente le vamos a pasar los estudiantes que aprobaron y los estudiantes que reprobaron. Esas variables tienen la lista de los nombres de los estudiantes que aprobaron y la lista de los nombres de los estudiantes que reprobaron. Ya está. Entonces tendría que decirle simplemente mostrar mensaje y mensaje notas. Acabamos esa parte, ese es el main. Entonces, de nuevo, tenemos las tres partes: la entrada de los datos, que son los datos que son relevantes para resolver el problema; el procesamiento, es decir, qué hago yo con estos datos para obtener el resultado final; y la salida, que es mostrar ese resultado final. Vamos de lo general a lo particular.
Esta función ya está en nuestro módulo, no tenemos que hacerla. Esta ya está. Y estas, a partir de este video, ya va a quedar en nuestro módulo, entonces no tendríamos que volverla a hacer. Pero en este caso sí la tenemos que hacer porque no existe allá en el módulo. Entonces no la podemos sacar como de magia. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a ver cómo sería esta función. Entonces vamos a colocar el nombre. Y vamos a decirle aquí def. Dejemos 2 porque esa es la regla. Listo, 2 puntos. Perfecto. Ahora, observen acá, cuando nosotros usamos la función, inclusive antes de construirla, mire que nosotros estamos enviándole 1 y 2 argumentos. Es decir, que aquí tengo que tener 2 parámetros. El primero es el mensaje y el segundo es la cantidad, en este caso n. Entonces vamos a colocar acá un parámetro que llame mensaje y uno que diga cantidad. La idea de esta función es que no solo sirva para preguntar nombres, sino que es ingresar n textos, por ejemplo, n direcciones, o n comentarios, o n no solo nombres, cualquier cosa que sea un texto. Entonces, por eso acá le colocamos mensaje, el mensaje es este que está aquí, y esta es la cantidad, no la cantidad de estudiantes, sino la cantidad de mensajes que hay que preguntarle al usuario. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ya lo vimos en la presentación. Vamos a crear una variable, la podemos llamar texto, se la podemos llamar de 1000 maneras, es igual a que, como yo ya sé la cantidad que me interesa, entonces yo puedo hacerlo de esta manera, cantidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy creando una lista, ya lo vimos en la presentación, de este tamaño con cadenas vacías. ¿Listo? Es una forma de hacerlo. ¿Listo? Ahorita en este video les muestro otra forma de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos la lista, pero entonces recuerde que es una lista, es que un conjunto de casillas que tienen posiciones. Entonces necesito un ciclo que me permita moverme entre esas distintas posiciones. Puede ser un while, puede ser un for. Vamos a usar un for que es más cortico. Entonces for en el rango de 0, y aquí es donde entra la otra función de la longitud de esa lista llamada textos. 2 puntos. Recuerden que lo mencionamos ahora rato, que Python tiene también otras funciones, en este caso la longitud. Entonces la longitud de textos. Aquí también pude colocar, o también podemos colocar cantidad, ¿cierto? Cantidad. ¿Por qué? Pues porque la cantidad la tengo acá, pero no todas las funciones que tienen listas van a tener esa variable cantidad. Entonces mejor para acostumbrarnos vamos a dejarlo la longitud. Es muy importante notar de que la implementación de Python de la función len es óptima, es decir, no importa el tamaño de la lista, esa función len entrega la longitud de manera muy rápida. Entonces no es que si tiene poquitos elementos va a demorar menos, si la lista tiene muchos elementos va a demorar más. No, es de orden de complejidad 1. ¿Sí? Eso quiere decir pues que es muy rápido, no pasa nada, es constante. Bueno, ya está, entonces ya tengo un ciclo donde tengo una variable i que se va a mover entre 0 y un elemento antes de la longitud. Es decir, recuerden el dibujito, teníamos de 0 hasta n-1. Entonces, perfecto, ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que decirle que a esta lista que dijimos que llamaba textos, en la posición i, asígnele lo que sería llamarla de función de ingresar texto que tenemos acá, que es la que tenemos en el módulo. ¿Listo? ¿Y qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar un fstring. Y ojo con este fstring que es muy interesante. Vamos a colocar el mensaje que llega por parámetro, mensaje. ¿Listo? O sea, este que está aquí. El mensaje, en este caso, ingrese el nombre del estudiante. Este mensaje es este. Pero queremos además que le salga en la pantalla un espaciecito y entre paréntesis, pero simplemente porque así lo queremos el valor de i más 1. ¿Por qué más 1? Porque internamente para Python comienza en 0, pero nosotros como humanos no estamos muy acostumbrados a que nos digan ingrese el estudiante 0 de 4. Eso no suena muy bien para nosotros. A nosotros nos gusta que el estudiante número 1 o el número 1 de 5, por ejemplo, no de 0 a 5, a 0 a 4. Bueno, muy bien, entonces le ponemos más 1 de, y aquí sí le podemos poner la cantidad, que sería el valor. Podríamos poner la longitud también, no hay problema. Y le ponemos los 2 punticos y el espacio. Entonces, de nuevo, ¿qué va a hacer esto? Primero va a crear una lista con esta cantidad de celdas que contienen una cadena vacía. Listo, ya está creada. Entonces vamos a hacer un ciclo para recorrerlo utilizando las posiciones. En este caso la i va a iterar entre 0 y n-1, donde n es la longitud de la lista. Y por cada posición de esa lista vamos a llamar esa función que está en el módulo, que es la función que lee una cadena normal, pero le vamos a pasar esta cadena como mensaje. Y esta cadena es que el mensaje que llega desde aquí, más este pedacito que lo estamos agregando para que diga 1 de 5, suponiendo que son 5 estudiantes.
Luego él va, como es un ciclo, luego va a preguntar el 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 y 5 de 5 y acaba. Entonces queda el usuario informado de qué es lo que está haciendo. Una vez que ya le hemos pedido al usuario toda esa información, entonces vamos a retornar textos y acabamos. Y resulta que de manera idéntica a esa función vamos a poder crearla de ingresar real, ingresar enteros, todas las funciones que queramos, ¿cierto? De hecho es una tarea que tienen mis estudiantes de hacer todas esas funciones igual a esta. Entonces vamos a hacer eso de esta manera. Vamos a copiar esto, vamos a ponerlo aquí debajito y vamos a seguir la misma estructura para generar esta, ingresar n reales rango. Entonces el nombre es así. Listo. Va el mensaje, va la cantidad y valor mínimo. Entonces aquí coma, valor mínimo, coma y valor máximo. Aquí es muy importante ver que los valores de las constantes se están pasando como argumentos para la función y no se están usando las constantes directamente en la función. ¿Por qué? Porque así yo puedo utilizar en el mismo programa la función lee de rango para distintos rangos. Si yo coloco las constantes dentro de la función, entonces quedo atado en este programa a esos valores de esas constantes. ¿Listo? Entonces mejor utilizar las constantes sí, pero pasamos los valores como argumentos para poder que la función me quede genérica. Bueno, y otro cambio que tendríamos que hacer acá, que ya no sería ingresar texto, sino ingresar real rango. Real rango, que también está en nuestro módulo. Y bueno, aquí está. Vamos a mirar, lo acabamos de importar, bueno, aquí está. Y recordemos, y lo acabamos de usar para leer esto, que ella necesita una nota mínima y una nota máxima. En este caso, ella necesita un valor mínimo, que es este que está aquí como parámetro, y un valor máximo. Y ya está. Y mire que seguimos con la misma estructura. Bueno, otro detalle, que es que aquí no se llama, no se llaman textos porque no son textos, son valores. Entonces, valores. Y si son valores y son reales, no puedo poner comillas vacías. Listo, ya está. Valores, valores, valores y valores. Perfecto. Entonces mire que la estructura se mantiene. Vea, ¿cuál estructura? Arrancamos creando una lista, que es esta parte de acá, de esta cantidad de nodos. Cada nodo va a tener un 00 dentro. Y esa lista va a estar referenciada con esta variable. Entonces la variable valores simplemente referencia una lista de esta cantidad de ceros. Perfecto. Hacemos un ciclo para recorrer todos los elementos, o sea, la longitud de esa lista. Y en cada posición de la lista vamos a pedirle al usuario que ingrese un dato y se va a guardar en esa posición. Y al final, cuando termine el ciclo, entonces retornamos el valor de esta variable, que es la lista que tiene los elementos que el usuario ingresó. Perfecto. Estas dos amigas nos las vamos a llevar dentro de un momento para el módulo. Ajustamos este programa para que vean cómo sería utilizándolo a partir de ahora desde el módulo, que simplemente sería llevándonos esto para allá, borrando esto e importando aquí las funciones correspondientes. ¿Listo? Pero vamos despacio. Bueno, espero que hasta ahí esté quedando claro. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos crear esta función de obtener los estudiantes que aprobaron. Entonces vamos acá, vamos a decirles dejemos dos espaciecitos, dos y tales, aprobar. Esta estudiantes que aprobaron, pues no tiene mucho sentido si la dejamos con ese nombre, obtener estudiantes que aprobaron, ya no lo para el módulo, porque es muy particular de estudiantes que aprobaron. ¿Listo? Si lo hacemos con un nombre más genérico y sin usar los nombres particulares pues, de notas, ese tipo de cosas, como en este caso, que son nombres genéricos, ingresar n reales, sean notas, alturas, temperaturas, entonces tiene sentido llamarlos para el módulo, porque tiene uso en otros contextos. Pero estos nombres que son tan particulares, pues no tiene sentido allá. ¿Listo? Pero en otro video vamos a hacer una más general. Por ahora dejémoslo así para coger el contexto. Entonces acá, ¿qué tiene ella? Tiene 1, 2, 3 argumentos. Entonces debe tener 3 parámetros. Nombres de los estudiantes. Nombres, puede ser, o nombres de estudiantes, como quiera. Notas. Y nota mínima aprobar. Nota mínima. Entonces miren lo que estoy tratando de decirles. Ya lo he dicho en otros videos. Los nombres de los parámetros son independientes de los nombres de las variables que usamos como argumentos aquí. O sea, esta variable, el valor de esta variable se envía y se almacena en este parámetro. ¿Se puede llamar igual? Sí, normalmente yo las llamo igual, pero lo quiero hacer así para resaltar eso. Los nombres de los parámetros no tienen que ser los mismos nombres. ¿Listo? Lo que sí debe tener es una relación, es decir, no debería poner aquí edades, sabiendo que lo que estoy enviando son nombres. Entonces ahora sí tiene que haber una coherencia. Nombres de estudiantes, nombres.
Notas de los estudiantes, pues notas, no hay problema, ¿sí? No vaya a cambiar el orden aquí porque yo digo que no importa, porque si no no va a funcionar. Bueno, ¿qué fue lo que dijimos en la presentación de qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo primero es crear una lista vacía, ¿cierto? Entonces, llamémoslo estudiantes que aprobaron. Aprobaron. Y es una lista vacía. Mire, opa, así nomás, eso es. Mire que aquí yo no le tengo que decir multiplicarlo por algo. ¿Por qué no? Porque yo no sé cuántos aprobaron. Puede ser ninguno o pueden ser todos. En cambio aquí yo sí tengo la cantidad. Entonces yo puedo crearlo de esta manera o lo puedo hacer aquí arriba, también lo puedo hacer así. Solo que ya van a ver la diferencia. ¿Listo? Pero vamos despacio. Ya está la lista vacía. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tenemos que ir recorriendo esta lista y preguntándonos si cada uno de los elementos de esa lista es mayor a la nota mínima, mayor o igual. Si sí, como dijimos en la presentación, entonces buscamos el nombre aquí y lo vamos guardando en esta lista. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo pues, vamos a hacer un ciclo y también, por eso la I es de índices, ahí nos sirve, en el rango de 0 y la longitud de quién, de en la lista de notas. Perfecto, ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a decirle si el elemento que está en esa posición, en notas, entonces si notas que es la lista, en la posición I es mayor o igual a esa nota mínima, entonces es porque ese estudiante ganó la materia. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que decirle que en esta lista que acabamos de crear vacía, agréguele, como lo vimos en la presentación, acá el elemento que está en nombres en la misma posición I. Y ya está, eso es todo. Retornamos la lista de los estudiantes que aprobaron. Entonces, de nuevo, recuerden la presentación. Vamos a recorrer, para eso el ciclo, vamos a recorrer toda la lista de notas. Ok, de 0 hasta la longitud de notas. Vamos a analizar cada posición de esa lista y preguntarnos, la posición, el elemento que está en la posición I, es decir, en este caso 0, ¿es mayor a la nota mínima, mayor o igual a la nota mínima? Sí. Entonces, en la misma posición, vaya a los nombres, saque el nombre y lo agrega a la lista de aprobar. Y ya está. Al final de este ciclo, ¿qué obtengo acá? Pues los nombres de todos los estudiantes que aprobaron. De manera similar, entonces vamos a copiarla ya que es casi la misma. Vamos a colocar aquí reprobar. Reprobar. ¿Listo? Observen que la forma de utilizarlo es la misma. Paso los nombres, la nota y la nota mínima. ¿Qué va a cambiar? Pues que aquí son los estudiantes que reprobaron. Reprobaron. ¿Listo? Aquí serían los estudiantes que reprobaron, los estudiantes que reprobaron. Y lo único que tengo que hacer es cambiar esto. Ahora, más adelante tal vez en otro curso les puedo mostrar unos elementos, unas cosas que se llaman funciones de alto orden, donde podemos volver esto una sola función y pasar esta operación que cambia como parámetro, pero por ahora no nos vamos a complicar, vamos a duplicar ese pequeño pedacito de código. Entonces, de nuevo, la misma estructura, creamos una lista vacía, hacemos un ciclo para recorrer toda la lista de notas, cada nota en la posición y verifico si es menor a esa nota mínima. Si sí, pues cojo el nombre en esa posición, tal cual como lo vimos en la presentación, y lo vamos guardando en la lista que reprobaron. Y al final del ciclo, pues retornamos los que reprobaron. Ya está. Entonces ya tenemos todo. ¿Qué nos falta? La última función de generar mensaje notas. Entonces vamos para acá y vamos a decirle que vamos a definir div ya y 2 puntos. Perfecto. Entonces miremos acá, cuando la utilizamos nosotros que le enviamos la lista de los que aprobaron, que es esta que abajo, y la lista de los que reprobaron. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá lista que aprobaron, o estudiantes que aprobaron, perdón, estudiantes que aprobaron y estudiantes que reprobaron. Disculpen, ya está. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a crear un mensaje que es una variable, que va a tener una serie de datos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos datos? ¿Cuáles son los nombres de los estudiantes? Vamos a decir, estos son los estudiantes que aprobaron, la lista de los nombres, luego esto y la cantidad, luego estos son los estudiantes que reprobaron, la lista de los nombres y la cantidad. Como son varias cosas, entonces vamos a hacerlo con paréntesis, enter, y aquí vamos a utilizar un f-string. Entonces f comillas, y aquí vamos a colocar los estudiantes
que aprobaron son. Entonces 2 puntos y vamos a colocar un salto de línea. Sin coma ahí, simplemente le damos un enter y vamos a darle F aquí otra vez. Para no crear una variable larguísima en el código, simplemente hacia abajo vamos llenando. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Pues la lista de los nombres, ¿cierto? Pero esto es una lista, entonces necesitamos una función de apoyo que no aparece en la descomposición porque no hace parte del main, es una función de apoyo de esta, que la vamos a llamar así. Entonces vamos a colocar acá entre llavecitas, obtener elementos. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función va a coger una lista cualquiera, no importa lo que sea, y me lo va a volver una cadena para poderlo colocar aquí. ¿Listo? Y vamos a colocarlo así, hacia abajo, perfecto. Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar otra cadenita. Vea, pues, aquí se me fue. Listo, ahí está. Que diga y son en total. Y aquí vamos a colocar la longitud. ¿De quién? Pues de la lista de estos que aprobaron, de los estudiantes que aprobaron. Y ya está, ya lo tenemos ahí. Vamos a dejar 2 espacecitos, o sea 2 enter. Bueno, listo, ya está. Y de manera similar a esto, entonces ahí debajito, en la misma función, aquí vamos a copiar esto, aquí vamos a decir los estudiantes que reprobaron son, obtener elementos, estudiantes que reprobaron, listo, y son estudiantes que reprobaron, aquí la longitud. Ya está, mire cómo queda de chévere. Entonces aquí le decimos retorne ese mensaje. Perfecto, ya está. Entonces ya tenemos la función que nos va a sacar nos va a construir el mensaje que me interesa. ¿Qué nos falta? Esta función de apoyo, que esta función también nos la vamos a llevar para nuestro módulo ahora dentro de un momentico. ¿Y qué le vamos a pasar? A ella le vamos a pasar una lista, no importa lo que sea, en este caso son nombres, pero podría ser cualquier cosa. Y ella nos va a crear una cadena, en este caso lo vamos a guardar en una variable llamada mensaje, que es independiente de la de arriba, nada que ver, esta es una variable privada, esta también. Y aquí lo que vamos a hacer es un ciclo. Entonces mire, yo puedo recorrer, y es importante hacer la claridad aquí, yo puedo recorrer un ciclo utilizando su índice, en este caso es la i, ya sea con un for o con un while, o puedo utilizar el for como un for each, en donde yo le digo por cada elemento en la lista, y ahí estoy accediendo directamente al elemento sin el índice. Yo quiero que en este mensaje le vaya agregando un fstring que tiene el elemento, listo, y un salto de línea, listo, y si quiere acá le puede poner un tabulador, bueno, algo que sea más bonito, dejémoslo así por ahora, y ya una vez que termine retornamos el mensaje. Entonces esta función, ¿qué hace? Yo le paso una lista y ella va a recorrer todos los elementos, mire, un for each, para cada elemento, así se lee, para cada elemento en la lista. Mire que aquí no estoy usando i, porque no es el índice, sino el elemento. Entonces yo quiero que ese elemento lo vaya concatenando en el mensaje, y retorna el mensaje. ¿Y qué va a hacer aquí? Pues cuando le enviemos la lista de los nombres de los que aprobaron, pues él va a coger esa lista, de esa lista de nombres, me lo vuelve una cadena, con todos los nombres hacia abajo, porque aquí hay un enter, y me lo va a mostrar aquí. ¿Listo? Entonces vamos a correr esto hasta ahí. A ver si no nos equivocamos. Perfecto, acá vamos a subir un poquito esta ventana y aquí ingresa la cantidad de estudiantes. Entonces vamos a decirle aquí que son, no sé, 5 estudiantes. Entonces mire, ¿cuál es la nota mínima para aprobar? Entonces en este caso vamos a decirle que la nota es 3. Bien, miren lo que les estaba diciendo. Este que está acá es acá, mírenlo acá. Ingrese el nombre del estudiante, es esta primera parte, ¿verdad? Ingrese el nombre del estudiante. Y esta es la parte que agregamos internamente para que ubique al usuario qué nota está ingresando. Entonces la nota, el nombre del estudiante 1. Entonces vamos a decirle que es, no sé, Juan, enter. El nombre de entonces Ana, listo, Diana, ¿qué más le ponemos aquí? Pablo y José, listo, son nombres. Luego ya hemos leído todos los nombres. ¿Qué sigue ahora? Las notas. Mire que si yo coloco, y porque estamos usando las funciones del módulo, algo que no sea una nota, mire que él me dice, no es una nota válida. Si yo le digo una nota superior, por ejemplo 9, me dice, mire, no, eso está entre 0 y 5. ¿Por qué? Porque ya hemos encapsulado todas esas validaciones dentro de las funciones del módulo. Entonces nuestros programas se vuelven cada vez más pequeños, ¿pero por qué? Porque todas las funcionalidades de validación y todo eso están ya encapsuladas. Y eso es la importancia de usar el módulo.
Pero bueno, listo, y mire que sigo en la nota 1. Vamos a decir que esta persona sacó un 4, esta sacó un 2, 3, esta sacó un 5, esta sacó un 1 con 3 y esta sacó un 4 con 2. ¿Listo? Enter. Entonces mire, me dice, los estudiantes que aprobaron fueron Juan, Diana y José, que son 3, y los estudiantes que reprobaron son Ana y Pablo con 2. Vamos a ver si es verdad. Aquí decíamos que el primero que reprobó es el 2 y el 2 es Ana. Ahí está, reprobó Ana, perfecto. Y el otro es que reprobó es el 4 con 1, 3 y el 4 es Pablo, perfecto, entonces Pablo. Entonces nuestro programa resuelve lo que nos pidieron hacer, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer las conversiones necesarias, o sea, ya está funcionando. ¿Cuáles son las cositas? Vamos a llevarnos esta función y esta función, que son genéricas, nos las vamos a llevar para el módulo. Entonces lo acortamos de acá, abrimos nuestro módulo de apoyo y las vamos a colocar por aquí al final. No importa dónde estén en el módulo, pues ellas deben estar ahí para que funcione. ¿Qué otra nos vamos a llevar para el módulo? Vamos a venir acá, vamos a venir, esta no tiene sentido así como está, llevándola para el módulo porque es cosa de estudiantes, aprobaron cosas de esas. Esta tampoco es muy particular, pero esta sí me puede servir, obtener elementos de una lista. Entonces nos vamos para allá y la ponemos aquí también. Listo, ya están en el módulo, la acabamos de hacer, cerramos el módulo. Pero acá nos está marcando errores. ¿Pero por qué? Porque estas funciones ya están en el módulo, hay que importarlas. Entonces nuestro aquí programa le vamos a decir, esta ya nos sobra, mire que ya nos dice usted ya no necesita esta función. Necesitamos importar esta. Esta también la vamos a importar, que fue la que nos llevamos para allá. Y esta también ya está allá. Entonces de aquí en adelante yo ya no tengo que volver a escribir todo eso, sino que lo vamos a hacer así. ¿Listo? Ya. Entonces nuestro programa queda todavía más pequeñito. Véalo, aquí está. Está el main, las funciones que son muy propias de este, que son de las notas, aunque esto lo podríamos haber generalizado, la que crea el mensaje de salida y acabamos, porque esa es la invocación del main. Entonces ese programa con todo y validaciones tiene 50 líneas. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque todo está encapsuladito allá en el módulo. Bueno, ustedes ya saben que si les está gustando este tipo de material, por favor inscríbase al canal de infraestructura-linux-programación y dale un like de vez en cuando por ahí para saber que todo está funcionando bien. Muchas gracias y que tengan un feliz día.